está dividido el Cristo aquí en esta segunda parte. Quien no se haya visto la primera parte, véasela y no entre aquí a contender, véase la primera. Entonces después de la primera usted viene aquí, a la segunda y la ve. Dijimos que dicen las Escrituras, el Evangelio según San Juan, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, no conocían al Padre y tampoco a Jesús, porque el Padre estaba en Jesús. Evangelio según San Juan, continuamos, pero ahora el capítulo 14. El 14, desde el 6 hasta el 14. Jesús, el camino al Padre, corresponde en estas escrituras. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por el mismo Jesús, que estaba aquí, Dios manifestado en carne. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Si conocían a Jesús, también iban a conocer a Dios, a su Padre, al Espíritu Santo. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Dónde estaba Dios? En Jesús. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Jesús aquí le responde. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Por quién preguntó Felipe? Preguntó por el Padre, que le bastaba que le mostrasen al Padre, a Dios, que Dios es el Padre, Dios es el Espíritu Santo. Le bastaba que le mostrasen al Padre para él tener la conformidad. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido, Felipe? ¿Quién le habló? El Dios Todopoderoso. Lo hemos dicho que Jesús es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Le habló. ¿Tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y todavía no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Si al ver a Jesús estamos viendo al Padre, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Si en Jesús estamos viendo al Padre, porque Él es la imagen, Él es la gloria de Dios, Él es el Dios Todopoderoso. Vamos a continuar. Según San Juan capítulo 12, 44. ...44 hasta el 46, según San Juan. La palabra de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que estaba creyendo en él, no creía en él, sino en el que le había enviado. Porque Felipe quiso saber dónde está el Padre, muéstranos. Le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido? Entonces, el que me ve, ve al que me envió. Y el que veía a Jesús estaba viendo al que le enviaba. ¿Quién le envió? Dios, el Padre le envió. ¿Quién le envió? Dios. Indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios le envió. Él es Dios, pero vino en condición de hombre. El que me ve, ve al que me envió. 46. Yo la luz, le dijo Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él, en Dios, pero en Jesús, no permanezca en tinieblas. Y nos vamos al Evangelio según San Juan 1, desde el 1 hasta el 18. Él es la luz, ¿verdad que sí? El verbo hecho carne. En el principio era el verbo. Esto era lo que había en un principio, el verbo. Y el verbo era con Dios. Era con Dios. Con Dios era todo era con Dios. Y el verbo era el mismo Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo que hay por Dios han sido hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él lo dijo, Jesús le dijo, yo la luz he venido al mundo. Yo Dios he venido al mundo. Pero ¿en cómo vino? Manifestado en carne, condición de hombre. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, de esta luz que venía al mundo, de Dios que venía al mundo. Amén.
a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, él no era la luz, sino que diese testimonio de la luz que es Dios. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz venía a este mundo. Pero ¿cómo vino? En condición de hombre vino. En condición de hombre. Es como que usted aquí sea médico y usted se vaya a la China en condición de profesora y usted allá no puede ejercer de profesora, sino solamente usted aquí es médico, ¿verdad que sí? Vamos a suponer, usted en Colombia es médico, en Colombia usted es una médico, pero usted se va a la China y usted allí es profesora. Y usted está limitada, profesora. Usted no puede ejercer su antigua profesión. Jesús vino en condición de hombre, pero Él es Dios, Dios manifestado en carne. Continuamos. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Él estaba en el mundo. Dios nunca ha dejado de estar. Desde el principio de las Escrituras nosotros vemos que Dios siempre ha estado ahí por su pueblo, que Dios siempre ha estado ahí con su pueblo. Pero al mundo no le conocía, el mundo no le obedeció a Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, porque tenían que recibirle en Jesús. Pero a Jesús lo tuvieron como un profeta, como a cualquier profeta, y no lo reconocieron, no lo reconocen como el Dios Todopoderoso, porque para ellos, mire lo que ocurre con esto. Lo que ocurre con esto es que para ellos saben la palabra que dice, oye Israel, tu Dios uno es. Entonces para ellos es imposible pensar que Jesús sea Dios. ¿Es otro Dios? No. Por esta causa, muchos de los judíos no creen en Jesús. Los musulmanes hoy en día no creen en Jesús. ¿Por qué? Porque dicen que es un profeta, que Él no puede ser Dios, porque Dios es uno. Un único. Y la palabra lo dice. Jesús es el verdadero Dios, el Todopoderoso. Y ellos no podían aceptar de que hubiera... tenemos a Dios en el cielo y también Dios aquí abajo. Ellos no podían aceptar eso. ¿Cómo es que Dios está arriba y Dios está abajo? Ellos no podían aceptar que Dios estuviera arriba y que Dios estuviera abajo, manifestado en carne. Ellos esperaban que Dios se les manifestara de otra forma, no así en condición de hombre, limitado a un cuerpo humano. Entonces, que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, no le conocieron, no lo aceptaron, porque no podían aceptar que hubieran dos dioses, uno arriba y otro abajo. ¿Usted me entiende? Entonces tenemos un Dios arriba y otro abajo, porque eso está fuera de la palabra. De que haya un Dios arriba y otro abajo, está fuera de la palabra. Dios es uno y uno su nombre. Y todo lo que hacéis sea de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces, los musulmanes, cuando usted le habla con ellos, porque yo he conocido personas musulmanas, ellos lo primero que le dicen a usted es que no puede ser, Jesús no puede ser Dios. Jesús fue un profeta, simplemente cualquier ser humano, un profeta y punto. Porque no pueden aceptar que hayan dos dioses, porque Dios es uno. Cuando yo le hablo a los musulmanes, que he tenido amiguitas musulmanas, y yo le hablo de Dios, yo no me pongo a contender con ellos. Yo le digo, Dios, y tú crees en Dios, y Dios, sí, Dios lo es todo, y Dios. Pero yo sé que Dios es Jesús, pero ellos no creen que Dios es Jesús, pero yo no le meto ahí Jesús, porque ellos no pueden comprenderlo así. Eso necesita que el Señor se los revele, que Él es Jesús, que Jesús es Dios, el Todopoderoso. Entonces, ellos no aceptan, no. Y yo vi también el testimonio de un musulmán que él lo dijo. No aceptamos, los evangélicos están equivocados, no aceptamos dos dioses, no aceptamos tres. Y dicen, es más, los evangélicos creen que tienen tres hombres, que son tres hombres, Dios. Los evangélicos creen que son tres hombres, Dios. No aceptamos eso, Dios es uno. Oye Israel, tu Dios uno es. Entonces esto es lo que ellos combaten, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y es lo que ellos combaten. No pueden aceptar que Jesús sea el Dios Todopoderoso, porque serían dos dioses. Y si mencionamos al Espíritu Santo, que es el Espíritu del mismo Dios, que es el Espíritu de Jesús, pues ya serían tres personas y ellos eso no lo pueden aceptar.
Recuerden que en las Escrituras Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué Dios le ha dado todo a Jesús? Lo ha entregado todo en manos de Jesús porque Él es Dios mismo, todopoderoso. Dios no es tonto y va a entregar en la mano a todo en mano de alguien que luego cuando vea riquezas, coches, casas, se largue. ¿Usted me entiende? Lo entregó en su propia mano, pero en su Hijo manifestado en carne, Jesús. Voy a continuar. Pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No aceptan que pueda haber un Dios arriba y un Dios abajo. No aceptan que Dios haya venido a esta tierra. Yo, la luz, he venido al mundo. No aceptan que Él haya venido al mundo, pero en carne igual que ellos. Tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido. No lo conocían en carne. Necesitaban verlo de otra forma. Mas a todos los que les recibieron, a todos los que creen en su nombre, ¿en qué nombre? Todo lo que hacéis se ha hecho de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús. Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hechos hijos de Dios porque hemos creído en el nombre de Jesús. Hemos creído que Jesús es Dios, el Todopoderoso. Yo, la luz, he venido al mundo. Dios Todopoderoso manifestado en carne a la humanidad. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, de Él mismo, de Dios mismo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál verbo? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Su gloria. Gloria como del unigénito de Dios, su primogénito, su hijo que Él engendró aquí en una mujer, en un cuerpo humano de una mujer. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Primero que Abraham fuese, yo soy Dios antes que todo, que todos y todo. Porque era primero que yo, como lo dicen las Escrituras, antes que Abraham fuese, yo soy, Él dice. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, de su plenitud, de Dios, Él es Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús manifestado en carne. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, a él le he dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Pero ¿dónde vemos a Dios? En Jesús. A Dios nadie le vio jamás, dicen las Escrituras. El unigénito su Hijo, Jesús, que está en el seno del Padre, está en el Espíritu, Él le ha dado a conocer. Él ha sido dado a conocer. ¿Tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y todavía no me has conocido? Muéstranos al Padre, dice Felipe. Muéstranos al Padre y no basta. Y dice Jesús, ¿tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y todavía no me has conocido? Le ha dado a conocer en Jesús. En Jesús nosotros conocemos a Dios. En Jesús ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Jesús. Nadie viene al Padre de Él, si no es por Jesús. Continuamos con las Escrituras. Génesis, capítulo 1, desde el 1 hasta el 5. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él era el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, su Espíritu, se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dijo Dios, ¿quién habló? Dios. Sea la luz. ¿Y quién es este Dios? Jesús, el Todopoderoso. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla.
Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la noche un día. Dios ordenándolo todo. Dios ordenándolo todo. Pero Él ahí no estaba manifestado en carne. Cuando Él se manifestó en carne fue en su Hijo, Jesús. Ahí fue donde Él se manifestó en carne, en el cuerpo que Él engendró en una mujer virgen, María. Continuamos. Libro de Lucas capítulo 20, el Evangelio según Lucas capítulo 20. Capítulo 20, versículo desde el 41 hasta el 44. Estas escrituras corresponden de quién es el Hijo, el Cristo. Entonces les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. El mismo David dijo en el libro de los Salmos, pero él lo dijo en el Espíritu, o sea que fue el Espíritu Santo hablando en David. Dijo el Señor, a mi Señor, dijo el Señor Dios, a mi Señor, a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que pongas a todos tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? ¿Cómo es su hijo si David le llama Señor? Lo reconoce como Señor, el Señor, Él es el Señor, el Dios Todopoderoso. Dijo el Señor, ¿cómo entender estas escrituras? Dijo el Señor, dijo Dios, a mi Dios, Jesús, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tu pie, por debajo. ¿Y dónde está Jesús? Sentado a la diestra de Dios. Y hay personas que creen que es que Dios está aquí sentado en una silla, Jesús está ahí al lado y el Espíritu Santo lo ponen como una paloma o algo por ahí. No es así. Dios está sentado en el trono y Jesús está a la diestra de Dios. ¿Qué significa? Jesús está a la diestra, en el poder de Dios, Él comandando, en el poder de Dios. No hay tres sillas en el cielo, no son tres hombres, no hay tres sillas en el cielo. Él está ahí y Jesús a la diestra en su poder, está en su poder y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Jesús, está ahí su Espíritu dentro, como el Espíritu de usted que está dentro de usted y de ahí no sale, ¿verdad? Así mismo está su Espíritu. Vamos a continuar. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo desde el 26 hasta el 30. Estas escrituras corresponden, los judíos rechazan a Jesús. Los judíos rechazaron a Jesús porque no podían conciliar el sueño. No podían aceptar de que Dios estuviera en esta tierra manifestado en carne. Dios tenía que estar allá y allá y allá y de allá no se podía mover. No podía venir a esta tierra en condición de hombre. Yo, la luz, he venido al mundo. Yo, Jesús. No aceptaron a Dios en Jesús. No lo aceptaron. Pensaban, este es un hombre y Dios otro. Y nosotros sabemos que solo hay uno. Pero es que Él vino en carne a esta tierra. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, o sea, de mi poder. Porque Jesús está a la diestra de Dios, está en el poder, no significa una silla al lado de Él. Muchos creen que Dios está aquí, Jesús en otras sillas ahí y el Espíritu Santo como una paloma o algo así volando por ahí. Está a su diestra, está en su poder. Su poder significa el poder, en el poder de Dios. Él tiene el poder de Dios, Él es Dios todopoderoso. Y nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor, a sus ovejas. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Y el Espíritu, su Padre, Dios que se le ha dado, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque arrebatarla de la mano del Padre no pueden, porque no la pueden arrebatar de la mano de Jesús tampoco. ¿Por qué? Porque
Él está a la diestra de Dios, Él está en el poder de Dios y en la misma mano es el mismo poder. Ese es su mismo poder, la misma mano. Yo y el Padre uno somos. Y aquí le dice, yo y el Padre uno somos. ¿Vosotros habéis escuchado de Dios, del Padre? Él y yo somos uno solo, no hay más. Y ellos no pudieron aceptar esto. Esto no se puede aceptar, esto no se puede. ¿Cómo que tú y el Padre son la misma persona? No, no puede ser. ¿Cómo va a ser? Que la misma persona, no, jamás, jamás. No creemos que sean dos hombres. Que haya Dios y que tú también eres Dios, pero tampoco creemos que Dios eres tú, Dios bajó a esta tierra en carne. No lo creemos. Y los judíos no lo creen, los musulmanes no creen que Jesús haya venido a esta tierra manifestado en carne. No lo creen. Hasta el día de hoy. Continuamos con las escrituras. Ahora desde el 33 hasta el 35. Usted vio cómo el Señor le dijo, yo y mi Padre que está en el cielo, uno solo. Somos uno. Oye Israel, tu Dios uno es, un solo Dios. Él en el cielo y en la tierra manifestado en carne. La misma persona, no varias personas. La misma persona. ¿Cómo Dios lo hace? Está claro, Dios. Dios lo puede todo, Dios lo puede hacer todo. Todo lo que Él quiera lo va a hacer. Ahí están los milagros en la Biblia. Están todos los milagros. ¿Cómo Dios puede hacer tantas cosas así? Que un ciego de nacimiento reciba la vista. Toma tu vista. Que un paralítico que lleva años acostado en una cama, levántate. Que una enfermedad que nadie ha podido sanarla, ni los médicos ni nada, él dice, sano. La pesca milagrosa. Tomen, aquí está. Pan del cielo. Maná del cielo. O sea, no intentemos detener a Dios. Es que lo puede todo. Lo puede todo. Mudo. Tantos años sin hablar, hablando. Lo puede todo. No intente limitar a Dios. Dios puede estar arriba y abajo, manifestado en carne, que fue lo que Él hizo y no creyeron. Vamos a continuar desde el 35 hasta el 37. San Juan, estamos en el 10, desde el 35 hasta el 37 ahora. Perdón, desde el 33 hasta el 30, desde el 33 hasta el 35. 33. Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que tú siendo hombre te hace Dios. Cuando Él dijo, el Padre y yo, uno somos la misma persona. Le dijo, somos la misma persona. Y respondieron los judíos, diciendo, por buena no te apedreamos, sino por la blasfemia que tú siendo hombre te haces. ¿Qué se estaba haciendo Él siendo hombre? Se hacía Dios. No era que era otra persona, sino que Él le decía que Él era el mismo Dios. Yo, la luz, he venido a este mundo. Le dijo, yo, el mismo Dios, he venido a este mundo en carne. 34. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. ¿Quién habló en la ley? Dios. Y Jesús le dijo, no está escrito en vuestra ley. Yo lo dije, dioses sois. Yo lo dije. Y ahí Él se le dio a conocer como Dios, que Él lo había dicho. Él dijo, yo dije, dioses sois. Y Él se le dio a conocer como Dios. Yo lo dije, dioses sois. Y si llamó dioses a aquello a quien vino la palabra de Dios. Y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Quién la escribió la escritura? Él, el Dios Todopoderoso. Y la escritura no puede ser quebrantada. No puede ser quebrantada. Y la escritura no puede ser quebrantada. 37 y 39. En esta misma escritura continuamos. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, crea la obra para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces Jesús le dice,
que si no creían en Él, por lo menos que reconocieran que esas obras eran de su Padre, que nadie más que Dios la podía hacer, nadie más que Dios, Dios en Jesús, su Hijo. Mas si la hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Creed a la misma obra, porque solo Dios podía hacer las cosas que Jesús había hecho, la pesca milagrosa, los ciegos recibiendo la vista, el endemoniado gadareno, todos los milagros que existen en la Biblia, solo Dios lo podía hacer en Jesús. Y Él le dijo, si no me conocéis a mí, entonces la obra, ¿quién más podía hacer esto que no fuera Dios? Soy yo, Dios, aquí estoy en Jesús. Para que me conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Él le dijo que lo reconocieran a Él. Si a Él no lo querían reconocer, que lo reconocieran en las obras. Aunque no me quieren reconocer como Dios, pues miren las obras. Para que creáis que el Padre está en mí, que Dios está en mí y yo en Él. Él en mí y yo en Él. Dios en Jesús y Jesús en Dios. La misma persona, no varios hombres. No son varios hombres. Vamos a continuar en el 39, versículo 39 en esta misma escritura. Bueno, fue que me equivoqué, no es el 39, sino era el 38. Mas si hago, aún no me creáis a mí, creéis a la obra para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Era el 38. Y en el 42 dice que muchos creyeron en Él. Ya muchos dijeron, este es Dios, tenemos que aceptarlo. Que Él, que Jesús es Dios manifestado en carne. Salmos 82, desde el 5 hasta el 8. Salmos 82, desde el 5 hasta el 8. Estas escrituras corresponden a amonestación contra los juicios injustos, desde el 5 hasta el 8. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra, Dios hablando. Yo dije, vosotros sois dioses, Jesús mismo hablando, pero no manifestado en carne, aquí Él estaba en el Espíritu, hablando Dios en el Espíritu. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Él mismo, Dios, heredará todas las naciones. Y ahora en Evangelio según San Juan, capítulo 4. Capítulo 4, Evangelio según San Juan, capítulo 4. Me tengo que secar el sudor, que no paro de sudor. Pero gracias a Dios que ya en este día que estoy grabando ya es el último día ya más caluroso. Ya vamos a vivir unas temperaturas más agradables en este país. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 24 hasta el 26. Desde el 24 hasta el 26. Estas escrituras corresponden a Jesús y la mujer samaritana, desde el 24 hasta el 26. Dios es espíritu, el Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y Jesús le dijo, el Mesías, este que vosotros esperáis, el Cristo, yo soy el que habla contigo. Primera de Juan, capítulo 2,
Primera de Juan, capítulo 2, versículo desde el 22 hasta el 23. Desde el 22 hasta el 23, estas escrituras corresponden al anticristo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Cómo comprender estas escrituras? Pues Jesús es Dios el Todopoderoso y el Cristo es el Mesías, su Hijo, el Mesías. Por eso le dijo, la señora samaritana le dijo, sé que ha de venir el Cristo, el Mesías llamado el Cristo. Déjenme que lo leo bien para que lo leo correcto, que lo estaba leyendo mal. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. La samaritana le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. ¿Cómo comprender estas escrituras? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El Cristo es el Mesías, Jesús es el Dios Todopoderoso, el Cristo, el Mesías, es el Hijo. Este es el anticristo, el que niega, dice, al Padre y al Hijo. Está negando al Padre, a Jesús, al Dios Todopoderoso, y al Hijo, al Cristo, su Hijo, que vino, que en condición de hombre, limitado a un cuerpo de hombre. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que está negando al Hijo, a Jesús, que vino en el nombre de Dios, está negando también a Dios mismo, que es el Padre. Tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Cuando usted confiesa al Hijo, a Jesús, usted también tiene al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre está en Jesús, es el Dios Todopoderoso. Y al usted confesar al Hijo, usted también tiene al Padre. Cuando usted niega al Hijo, usted también está negando al Padre. Una misma cosa está haciendo. Cuando usted niega a uno, está negando a los dos. Ya no hablemos de tres, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, Él es el Espíritu del Señor, es el Espíritu de la persona. Cuando usted lo niega, lo está negando a los dos por igual, los está negando porque Él es en el Padre y el Padre es en Jesús. Al negar a uno, se niega a Dios. Usted se quedó sin Dios en esta tierra. Para ponerle un ejemplo. Efesios 4 hasta el 6. Cuatro hasta el 6. Estas escrituras corresponden la unidad del Espíritu. Un cuerpo, un solo cuerpo. Un espíritu, un solo espíritu, el Espíritu del Señor. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un solo Señor, un solo Dios, una sola fe. En Dios debemos de creer, en Jesús. Y un solo bautismo, este bautismo. Amén. Un Dios y Padre, Él es un Dios, es el Padre, el creador de todas las cosas. Amén. El juez, Dios. Amén. Y el cual es sobre todo y por todos y en todos. Amén. Así es. Este Dios está en Jesús, en su Hijo Jesucristo. Amén. El Padre y el Hijo están ahí, uno mismo, no varios hombres. Colosenses capítulo 1, desde el 5 al 23. Capítulo 1. Capítulo 1, desde el 15 hasta el 23. Estas escrituras corresponden reconciliación por medio de la muerte de Cristo, del Mesías.
Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es su imagen. Por eso cuando Felipe le preguntó, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Muéstranos a Dios y no basta. Él le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el primero. Yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, dice el Señor, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Él mismo es la imagen de Dios. Muéstranos al Padre, Felipe. Felipe le dice, muéstranos al Padre. Señor, muéstranos al Padre y no basta. ¿Tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido? Amén. ¿No crees que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Cómo dice tú, muéstranos al Padre? Amén. Él es la imagen de Dios, manifestado en carne, Dios manifestado en carne. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por Él fue creado y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. El Padre mayor es que yo. El Padre es mayor que Jesús. El Padre es primero. Jesús vino después a esta tierra manifestado en carne. Dios manifestado en carne, pero después, primero, desde el principio, es Dios. Y Él vino luego. Y Él vino, se humilló a sí mismo en condición de hombre. Amén. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten por Él. Y Él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Al Padre le agradó que en Jesús habitase toda la plenitud de Dios. Le agradó al Padre. Amén. El Señor lo dice, Dios lo dice, en mi Hijo tengo complacencia. Obedecerle a Él, que en Él tengo complacencia, en Él mismo, en el mismo Dios, pero en su Hijo, porque Él no comparte su gloria con nadie, solamente su Hijo, porque es su Hijo y porque Él es Dios mismo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz de su sangre, mediante la sangre de su cruz, de su muerte. Amén, la crucifixión de Cristo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Dónde reconcilió Dios? ¿No se reconcilió a todos? Dice la palabra que en su cuerpo de carne. En su cuerpo de carne, en Jesús nos ha reconciliado. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. En su cuerpo de carne nos ha reconciliado por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecieseis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Dicen, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia al Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, ¿en qué nombre se debe de bautizar? El Señor le ha respondido a usted, señora, y todo aquel que tenga la duda, el Señor le ha respondido a través de esta enseñanza que hemos dejado hoy en este canal. En el nombre de Jesús. Todo lo que hacéis, sea de hecho de palabra, hacedlo en el nombre de Jesús, porque Él vino en nombre de su Padre, Él vino en nombre de Dios. Mateos 11:27, Evangelio según Mateo 11:27. Estas escrituras corresponden, venid a mí y descansad. El 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todo le fue entregado por su Padre, por su Espíritu, por Dios, por su Dios. Y nadie conoce al Hijo. Dice el Señor que nadie conoce al Hijo. Nadie lo conoce.
sino el Padre. Solo el Padre conoce quién es el Hijo. Solo el Padre conoce la verdad de quién es su Hijo. Ni al Padre conoce alguno, al Padre nadie lo conoce, sino el Hijo, el mismo Hijo. Se conocen uno a otro se conocen. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquel, me voy a secar. Nadie lo conoce. Nadie lo conoce, dice el Señor. Nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo, solamente a quien el Hijo lo quiera revelar. Si hoy el Hijo te quiere revelar quién es el Padre, Él te lo revela. Pero para eso se necesita tener un corazón humilde delante de Dios. Un corazón que quiera conocer la verdad de las cosas. Un corazón que no es para combatir, para debatir, para buscar peleas, contiendas, chisme, murmuraciones. Si tú tienes un corazón contrito y humillado delante de Él, Él hoy te revela quién es el Padre, porque al Padre nadie lo conoce sino Jesús, su Hijo. Y al Hijo nadie lo conoce sino el Padre y a quien Él lo quiera revelar. Si tú hoy tienes un corazón humilde y tú le dices al Señor, Señor, yo me humillo delante de ti y yo necesito conocer la verdad, porque yo te estoy clamando en 3 personas, en 3 hombres. Y yo creo que en el cielo hay 3 sillas. Si tú te humillas delante de Dios, no para contender, no para debatir, no para murmurar, no para atacar al hermano. Si tú te humillas delante de Dios, Él hoy te revela quién es el Hijo y quién es el Padre. Él te lo revela. Pero si tu corazón es altanero, orgulloso, insensato, eres sabio o sabia en tu propia opinión, vas a seguir igual, siendo engañado o engañada y engañando a otros y diciéndole a las personas que adoren a Dios en 3 hombres que se unen, 3 objetos. Tengo un objeto, aquí está. Dios y Dios, 3 objetos. Pero ellos así unen su fuerza y son un solo. Y eso no es así. Por las Escrituras les he dejado quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Por las Escrituras. Y no yo, sino el Señor, que fue que me movió a entregar esta obra. Y no solamente esta vez me ha movido el Señor me ha movido más veces a entregarla. Pero Él sabrá, cada vez que Él quiera entregarla, Él sabrá. Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. En Hebreos 13:8 dicen las Escrituras, en deberes cristianos, dicen las Escrituras, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, el mismo. Hoy también y eternamente, por los siglos. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús es el Dios Todopoderoso. Y Apocalipsis 22, 17, 21. Apocalipsis 22, 17, 21. El 21 dice, 17 y el 21. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven.
Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Para todos aquellos que siguen vendiendo el mensaje de salvación a las almas a través de todas las plataformas digitales para ganar dinero, miren lo que dice el Señor. Y el espíritu y la esposa dicen ven. El mismo espíritu, el espíritu de Dios y la esposa, la iglesia, dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cómo es que debemos de tomar de esta agua? Gratuitamente. ¿Cómo deben de tomar todos los empresarios de YouTube o de toda la plataforma que existen en las redes sociales? Gratuitamente. ¿Cómo la están vendiendo mucho? Por paga. Por paga están vendiendo esta agua. Por paga están vendiendo la palabra de Dios. Por la paga. Porque YouTube no te obliga. Tú puedes tener tu canal, tú puedes exponer la palabra de Dios. Y si ya te obligan es otra cosa, pero no te obligan. Tú solicitas que quieres monetizar el canal y te pones en contacto con ellos y ellos te monetizan el canal y tú comienzas a cobrar por predicarle la palabra de Dios ahí en su plataforma. O sea, estás cobrando por la palabra de Dios. Estás cobrando. Os he dicho ya esto, se lo he dicho muchas veces. Mejor cojan otro canal y pónganse a enseñar otro tipo o cualquier tipo de enseñanza de lo que sea, pero no de la palabra de Dios para que lo moneticéis. ¿Estáis mal de dinero? No llegáis a fin de mes. Les cuesta. Necesitáis avanzar en lo que sea. Cógense otro canal y pónganse a hacer cocina, pónganse a enseñar pintura, confección, tela, lo que sea, hasta de su vida a diario, háganlo sin hacer ningún mal. Hay jóvenes cristianas y mujeres cristianas que tienen y jóvenes cristianos que tienen canales cristianos y no hacen nada malo, lo tienen monetizado y no hacen nada malo, ponen su vida, que si un paseo, que si esto, que si lo otro, y de ahí cobran y no están haciendo nada malo porque no están vendiendo esta palabra, no están vendiendo esta palabra. ¿Usted me entiende? Sino que son cosas de sus vidas personales, de algo que ellos sepan hacer. La que sabe cocinar expone cocina, la que sabe coser expone costura. No están haciendo nada malo, pero esto es gratuitamente, que hay que dejarlo en todas las plataformas. El que tiene sed, venga y beba gratuitamente. Es gratuitamente que hay que dejarlo. Y mejor hágalo en otro canal aquello para ganar. Para ganar según sea su situación. Cada uno sabe qué hacer. Lo único que yo sé es que no está condenado. Porque son cosas de su vida, no es la palabra, aquí te la vendo. Muy bien, vídeo sin parar. Y la cara con 2 papadas para poder ganar a fin de mes. ¿Por amor a quién? ¿A Dios? No, al dinero. Por amor al dinero. Y no pueden parar porque eso es un espíritu de avaricia que se le mete terrible y muchos han prosperado así. En el 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia, esta gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. ¿Y qué dicen las Escrituras? Amén. Del Señor Jesús, Dios y su Cristo, el Mesías, su Hijo. Dicen las Escrituras. Voy a revisar a ver si se me queda algo. Creo que se me quedó una parte aquí. Y lo voy a revisar. Sí, se me quedó una parte. Primera de Juan 5, 7 y 8. El testimonio del Espíritu. Usted sabe quién es el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios. 7 y 8. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Son 3 los que están dando testimonio en el cielo. El Padre. ¿Quién es el Padre? Sabemos que es Dios, ¿verdad que sí? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Sabemos que es Dios, porque el verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. El Padre y el Verbo es la misma cosa, es la misma persona. Y el Espíritu Santo. 3 están dando testimonio en el cielo. 3. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y quién son el Padre?
¿Quién es el Verbo y quién es el Espíritu Santo? Dice que estos tres son uno, un solo Dios, un solo Dios. ¿Cuántas sillas hay en el cielo? Una sola, Dios mismo, Dios el Padre, Dios el Verbo y Dios el Espíritu Santo. Él, una sola silla hay. ¿Por qué? Porque los tres son una misma persona. El Padre en el cielo, el Verbo, Él vino, se hizo carne, se manifestó a los hombres en carne, Dios manifestado en carne. Y el Espíritu Santo, el que da testimonio, el que habla, el que hablaba, el que le dijo, ¿tanto tiempo haces que estoy contigo, Felipe, y todavía no me has conocido? Y los tres son uno, un solo son. Y dice en el 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra. En la tierra tres están dando testimonio. El Espíritu, que es el Espíritu de Dios. El agua y la sangre. Jesús, el agua y la sangre. Recuerde que cuando traspasaron el costado de Jesús salió agua y sangre. El agua y la sangre, Jesús mismo. Y estos tres concuerdan, y los tres concuerdan en la tierra. ¿Cómo así? ¿Cómo entender estas escrituras? Así de sencillo. Tres están dando testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y son uno. Le dice a usted que es la misma persona, que no son varios. Es la misma persona. Y tres están dando testimonio en la tierra. ¿Cómo así? El Espíritu Santo, el Espíritu dice, el agua y la sangre. En la tierra tres dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. ¿Cómo así? ¿Cómo lo puede entender? El Espíritu es el Padre, el Espíritu es Dios mismo. El agua y la sangre, cuando traspasaron el costado de Jesús, salió agua y sangre. Es Jesús mismo. ¿Y quién es Jesús? El Dios Todopoderoso. Por tanto, están concordando en la tierra con lo que hacen. Están aquí, concuerdan, están de acuerdo en todo, en todo. El Hijo no es sin el Padre no es sin el Hijo, el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor, es el que habla, el que ejecuta. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu está ahí dando testimonio. Si no me crees a mí, cree por la misma obra, crea las obras, el Espíritu Santo haciendo la obra, los milagros, la sanidad, libertando a los oprimidos, sanando al ciego, al cojo, al manco, todas las enfermedades. No hay nada imposible para Dios. Así se entiende. Ellos tres concuerdan, pero no es que sean tres hombres. Concuerdan en que es Dios. Dios es el Espíritu y Jesús. Entonces, como dicen las Escrituras en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén. La gracia, esta palabra gratuita, que hay que darla gratuita, entregarla gratuita, sea con todos. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, su palabra gratuitamente, sea con todos. Amén. La gracia del Señor Jesús. Él es Dios y su Cristo, Jesús y su Cristo, el Mesías, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, la señora que preguntó en nuestra lucha contra quién es, y ella preguntó una pregunta: el bautismo en agua es en el nombre de Jesús. ¿Cuál es su opinión de eso? Aquí en esta enseñanza el Señor le ha entregado cuál es su nombre y por qué se hace en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús se debe de hacer todo, porque Él es el Dios Todopoderoso, el primero, el principio, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Mi opinión no cuenta. Le he entregado la Escritura, que es lo que cuenta, lo de Dios. Este es el interés que usted tiene que tener, lo que piensa Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. Es Dios mismo. Y en su nombre, Jesús, se hace todo. Entonces, hasta aquí ha sido esta enseñanza en este día de hoy, no buscada por mí, sino entregada por el Espíritu Santo del Señor, que es quien revela, quien muestra todo a la iglesia. Y que sea el Señor dándole el entendimiento, el discernimiento a todo aquel que quiera conocer al Señor, que quiera acercarse más, que quiera tener este entendimiento, que sea el Señor dándoselo, el Señor se lo va a dar. A mí me costó muchísimo,
porque yo en un principio pues yo no entendía que fueran 3 hombres, no entendía cómo estos 3 hombres y estos 3 hombres y estos 3 hombres, yo no lo entendía y yo busqué mucho en el Señor y hasta que el Señor me mostró la verdad. Hay una iglesia denominada los del nombre de Jesús que le dicen los Jesús solo. Yo conocí personas de ese lugar, yo llegué a visitar su iglesia, pero yo no me quedé ahí porque no era de Dios que me quedara, pero llegué a visitarla. Y ellos, como tú le menciones a Jesús, no puedes mencionarles al Espíritu Santo. Como tú le menciones al Padre, no me le puedes mencionar al Hijo. Todo es uno solo, Jesús, Jesús, Jesús solo, Jesús solo. Y eso tampoco era de Dios. Y yo solamente visité esa iglesia. Yo no era congregante de allí, sino que la llegué a visitar porque conocí una amiguita y me invitó y tuve vivencia de haber ido, pero no de haber estado ahí. Pero lo poco que yo cuando le visité, yo vi el movimiento Jesús solo, Jesús, Jesús, Jesús. No se te ocurra mencionar Espíritu Santo, no se te ocurra mencionar Padre, Hijo, es un solo Jesús, Jesús. Yo sé cómo es ese movimiento porque yo conocí a personas de ese lugar. Y de ahí no me permitió el Señor que yo pudiera afincarme. No, me decía el Señor, no. Pero yo seguía, pero y tres, Señor, y tres. Y me explicaban y me decían, es como un huevo. La clara del huevo, la yema y la cáscara que está por fuera, y yo ahí, fueron mucho el tiempo, no fue un año que yo aprendí esto, fue cuando el Hijo lo quiso revelar, porque Él es el que revela las cosas. A través de mucho estudio de la palabra, Él me reveló quién es el Hijo y quién es el Padre. Él quiso hacerlo, pero hubo una intención en mí sincera, hubo una intención en mí no para combatir, no para decir yo tengo la verdad, ya verás, tú no eres nadie, y qué te pasa, y que lo otro. No, yo quería conocer la verdad por mí, pero jamás en mi vida me imaginé que el Señor me pusiera a hacer enseñanza en este canal, y yo ya lo he dicho, yo ya lo he dejado en este canal, esas enseñanzas, pero esta vez el Señor otra vez quiso volver a compartir con todos aquellos. Que se haga siempre la voluntad de Dios, eso es lo que queremos, que sea Dios siempre, que sea su Espíritu Santo siempre el que comande, el que dirige. Entonces, todo aquel que todavía no lo puede entender, y métase con Dios, haga estudio, continúe, pero con un corazón contrito y humillado, con un corazón limpio ante de Dios. Todo aquel que tenga un corazón prepotente, altivo, que quiera hacer videos para bajárselo luego para su canal, para cobrar por YouTube, Dios no le va a mostrar nada, van a seguir igual. Todo aquel que quiera hacerse video para contender, es que tú no sabes, es que tú lo otro, van a seguir igual. Dios no le va a mostrar nada, van a seguir igual porque se desenfocaron de la palabra de Dios al chisme y a la contienda. Y Dios no le va a mostrar, Jesús, que Dios no le va a mostrar nada, ni su Espíritu Santo les va a mostrar nada. Así que si tú quieres, hazte 10,000 videos de este video que hemos dejado aquí, como tú lo sabes hacer. Hazte 10,000 videos y ponte a contradecir a Dios, que ya tú blasfemaste contra el Espíritu Santo de Dios y tú sabes quién eres tú. Sí, la que te disfrazas de piedad y te sigue disfrazando de piedad, y te has unido ahora a tu gran amiga, la otra señora del otro canal, y ahí te estás consolando hasta que te llegue tu día, porque tú vas a caer, porque el Señor lo dijo, que tu fin viene, Mariela de los Santos, hermana Mariela, como te hagas llamar y como sigas disfrazándote de santa, ya el Señor lo dijo, que tu fin viene, no lo digo yo, lo dice el Señor. Así que hazle 10,000 videos a este video. Tú oye, 10,000 videos a esta obra tú le haces, que todo se te va a pagar al nombre de Jesús. Es el Señor el que se va a encargar de ti misma. Y todo aquel mercader del evangelio que quiera hacerse su videíto, dinero, YouTube, que se lo haga también, que se lo hagan todo, que cojan escritura, que van a estar peleando contra Dios, no contra mí, porque el Señor a mí no me enseña a combatir y a debatir con nadie. Cuando algo no he entendido de algo, hago silencio y espero el tiempo de Dios para conocer la verdad. Y si yo estoy equivocada, pero me guardo en la verdad, voy a ser salva. ¿Usted me entiende? Y si yo estoy en la verdad y me guardo en la verdad, voy a ser salva también. Pero si yo estoy equivocada y encima soy liosa y de todo, ya usted sabe para dónde vamos. Entonces el Señor es que se encarga de todo. Entonces ya tú sabes, hermana Mariela de los Santos,
Si tú quieres, hazle 10,000 videos a esto. Hazle 10,000 videos como le has hecho a otras obras que hemos hecho aquí. Que da vergüenza una mujer que tuvo palabra de Dios para entregar mensaje de edificación, que yo misma di testimonio de que la obra tuya eran de Dios, y cuando tú te desviaste, te desenfocaste de la palabra de Dios, el Señor me mostró tu desenfoque y te di palabra, te di consejo aquí, te dije no lo hagas, y seguiste igual y peor, y la palabra de Dios se ha cumplido en ti. Si tú quieres, te sigues haciendo pasar por justa, por santa, a los que no te conocen. Pero a donde ya te conocen, que Dios ha dado a revelar quién eres tú, no podrás engañar a nadie más, dice el Señor. Así que Dios les bendiga a todos, y será hasta la próxima cuando el Señor nos permita volver con lo que Él disponga para este canal. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga a todos.